La fosa 19. A finales de 2017 entré a trabajar como velador nocturno en un panteón municipal de las afueras de Guadalajara. No era precisamente el trabajo de mis sueños, pero pagaban bien y yo acababa de salir de una separación complicada. Necesitaba dinero y, sobre todo, mantener la mente ocupada. El lugar era enorme, viejo y silencioso, de esos cementerios donde las tumbas más antiguas ya parecen olvidadas por todos. Había mausoleos partidos por raíces, cruces oxidadas y corredores de cipreses tan altos que de noche parecían figuras humanas observando desde arriba. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Se suponía que lo único que debía hacer era vigilar que nadie entrara a vandalizar, evitar robos de placas y revisar que ningún animal quedara atrapado entre los pasillos. La primera semana fue tranquila, aunque había algo extraño que nunca me terminó de gustar. Todas las noches, exactamente después de las 2 de la madrugada, escuchaba tierra moviéndose. No era algo exagerado. Sonaba lejos, como cuando alguien arrastra una pala lentamente sobre grava húmeda. Al principio pensé que serían perros callejeros escarbando entre flores marchitas o quizá gatos. En un panteón viejo siempre hay sonidos raros. Pero aquello era demasiado constante. Siempre provenía del mismo sitio. La sección antigua. Un área casi abandonada donde ya nadie enterraba gente porque, según decían, el terreno estaba inestable. Había tumbas hundidas y lápidas rotas por el tiempo. El encargado me recomendó no acercarme demasiado por seguridad. Aún así, una noche decidí revisar. Recuerdo perfectamente esa madrugada. Había neblina baja y una humedad extraña que hacía difícil respirar. Caminé alumbrando con mi linterna hasta llegar al pasillo de la sección antigua. Entonces lo escuché otra vez. Tierra removiéndose. Lenta. Pesada. Como si alguien cavara desde abajo. El sonido venía de una tumba sin nombre. Solo tenía una placa oxidada con un número, fosa 19. Me acerqué pensando que quizá alguien había entrado al cementerio. No había nadie. Pero la tierra sobre aquella tumba estaba fresca. Recién movida. Eso no tenía sentido. Nadie había sido enterrado ahí en años. Cuando me incliné para observar mejor, noté algo que todavía me cuesta trabajo recordar sin sentir un vacío horrible en el estómago. Había marcas. Dedos. Como si unas manos hubieran intentado salir desde abajo. La tierra tenía surcos largos y profundos. Retrocedí sintiendo el cuerpo helado, tratando de convencerme de que seguramente algún animal había hecho aquello. Pero entonces escuché un sonido justo bajo mis pies. Un golpe. Después otro. Y luego algo parecido a un rasguño. Lento. Desesperado. Corrí hacia la caseta sin mirar atrás. No dije nada al encargado porque sabía cómo sonaría aquello. Pensé que estaba cansado o que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero las noches siguientes fueron peores. Los sonidos empezaron a acercarse. Ya no solo se escuchaban en la sección antigua. Algunas madrugadas parecían venir desde el suelo, justo debajo de la caseta donde descansaba. Y entonces comenzaron los olores. Un olor insoportable, húmedo, parecido a tierra podrida mezclada con algo mucho peor. Como carne vieja. Una noche no soporté más y hablé con un sepulturero viejo que llevaba décadas trabajando ahí. Apenas mencioné la fosa 19, el hombre se quedó callado.
Nunca voy a olvidar cómo me miró. Pálido. Como si acabara de escuchar el nombre de algo que no debía existir. Me dijo algo que hasta la fecha me sigue quitando el sueño. Según él, en 1989 enterraron ahí a un hombre que había sido declarado muerto por un infarto. Pero días después descubrieron algo terrible. El ataúd estaba destrozado por dentro. Arañado. Lleno de sangre seca. El hombre había despertado enterrado. Intentaron ocultarlo porque el error habría destruido al hospital responsable. Desde entonces, varios veladores juraban escuchar golpes debajo de esa tumba. Yo me reí nervioso. Quise pensar que era una leyenda para asustar empleados nuevos. Hasta que llegó mi última noche. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché pasos afuera de la caseta. Pensé que alguien había entrado. Tomé mi linterna y salí. No había nadie. Pero en el piso de tierra húmeda vi algo imposible. Huellas. Como de alguien descalzo. Llenas de barro oscuro. Seguían un camino exacto desde la sección antigua. Desde la fosa 19. Hasta mi puerta. Y terminaban justo frente a mí. Como si alguien hubiera permanecido parado ahí observándome. Levanté la luz lentamente. Entonces lo vi. En el vidrio de la caseta. Detrás de mi reflejo. La silueta de un hombre extremadamente delgado, cubierto de tierra húmeda, inmóvil, con la piel pegada al hueso y las uñas negras, largas, rotas. Tenía la boca abierta. Como si todavía estuviera intentando respirar. Me giré de inmediato. No había nadie. Solo el olor. Ese olor insoportable. A tierra removida. A encierro. A algo que jamás debió despertar. Renuncié al día siguiente. Años después volví a pasar por ese cementerio. La sección antigua estaba cerrada. Pero antes de irme, vi algo desde la reja. La placa oxidada de la fosa 19 ya no estaba. En su lugar había una nueva. Con una advertencia escrita a mano. No volver a abrir. La gaveta 43. Nunca he contado esto públicamente. Ni siquiera mi esposa conoce la historia completa. Durante años intenté convencerme de que lo que pasó aquella noche tuvo una explicación lógica. El cansancio, el estrés, el aislamiento, cualquier cosa menos aquello. Pero después de lo que encontré meses más tarde, entendí algo que todavía hoy me cuesta escribir. Hay cementerios donde los muertos no descansan. Solo esperan. Todo ocurrió en 2018, cuando acepté un empleo temporal en el antiguo Panteón Municipal de San Bartolo, un pueblo perdido entre cerros, al norte de Guanajuato. Mi trabajo era sencillo: revisar registros funerarios, actualizar gavetas abandonadas y documentar mausoleos vandalizados. El ayuntamiento quería digitalizar archivos viejos porque había denuncias sobre tumbas ocupadas ilegalmente y restos extraviados. Al principio me gustó la idea. Siempre había algo extrañamente tranquilo en los cementerios. El silencio, el aire inmóvil, las flores secas agitándose apenas con el viento. Nunca fui supersticioso. Me parecía ridículo temerle a los muertos. Ahora me da vergüenza recordar eso.
El panteón estaba dividido en 3 zonas. La parte nueva, donde seguían enterrando gente, una sección antigua con tumbas de los años 60, y el fondo, un terreno olvidado que todos llamaban el patio viejo. Ahí nadie quería entrar. El velador, un hombre callado llamado Julián, evitaba siquiera mirar hacia esa zona. La primera vez que pregunté por qué estaba cerrada, solo me respondió algo que me hizo reír. Porque hay tumbas que no les gusta quedarse cerradas. Pensé que era una broma de pueblo. No insistí. Las primeras semanas transcurrieron normales hasta que encontré algo raro en los registros. La gaveta 43 aparecía ocupada desde 1998, pero sin nombre del fallecido. Solo decía: no abrir. Nada más. Sin firmas. Sin causa. Sin propietario. Pensé que era un error administrativo. Cuando pregunté en la oficina municipal, nadie supo decirme nada. Un empleado viejo simplemente me dijo: si encuentras esa gaveta, mejor déjala así. Me molestó el tono misterioso. Por curiosidad decidí buscarla. Error. La gaveta 43 estaba en el patio viejo. La encontré al atardecer. Era distinta a todas. No tenía flores ni placas. El concreto estaba ennegrecido, como si hubiera sufrido un incendio años atrás. Encima alguien había colocado veladoras consumidas y pequeños montones de sal. Lo que más me inquietó fue que parecía húmeda. No mojada. Húmeda, como piel sudada. Me acerqué para fotografiarla. Y escuché algo. Un golpe. Suave. Desde dentro. Me quedé inmóvil. Esperé. Silencio. Quise convencerme de que era una rata. Otro golpe. 3 veces. Toc, toc, toc. Sentí un escalofrío recorrerme completo. Me alejé rápido y regresé a la oficina. No dije nada. Esa noche soñé algo horrible. Estaba caminando entre tumbas bajo la lluvia. Todo el cementerio estaba vacío, excepto una mujer de espaldas vestida de negro frente a una gaveta abierta. Cuando me acerqué, escuché que alguien lloraba desde dentro. No era un llanto fuerte. Era desesperado. Como alguien enterrado vivo. La mujer giró lentamente. No tenía rostro. Solo piel hundida. Y dijo algo que me despertó empapado en sudor. Ya casi te toca cuidarlo. Desde entonces comenzaron cosas extrañas. Herramientas desaparecían. Papeles de registro aparecían mojados con tierra negra. Una tarde encontré huellas húmedas dentro de la oficina. Parecían de alguien descalzo. Seguían un patrón raro. Como si una persona caminara arrastrando un pie. Las huellas terminaban frente a mi escritorio. Y debajo de mis papeles encontré una fotografía vieja. Era del cementerio. Año 1998. Varios trabajadores posaban frente a una gaveta recién sellada. Todos tenían el rostro rayado con tinta negra. Todos menos uno. Un joven de unos 20 y tantos años. Atrás, escrito a mano.
el último que abrió la 43. Esa noche no pude dormir. Decidí regresar al panteón al día siguiente para terminar el inventario y olvidarme del asunto. Pero algo estaba mal. La gaveta estaba abierta. La cadena rota seguía colgando. Sentí un olor insoportable. Humedad. Carne vieja. Tierra mojada. No debía acercarme. Lo sé. Pero había algo dentro. Una especie de necesidad absurda de mirar. Saqué la lámpara del celular. Y alumbré. No había un cadáver. Había una silla. Vieja. Oxidada. Pegada al cemento. Y sobre ella, una libreta. Mi libreta. La que había perdido 2 días antes. La abrí temblando. Todas las hojas estaban arrancadas. Excepto una. En ella aparecía escrita una frase con una letra que no era mía. Gracias por venir a reemplazarme. Escuché algo respirar detrás de mí. No unos pasos. No una voz. Respiración. Lenta. Mojada. Muy cerca de mi nuca. Me giré. Y vi a un hombre parado entre las tumbas. Tenía uniforme viejo del cementerio. La piel gris. Hundida. Empapada de lodo. Sus ojos parecían completamente blancos. Y aunque estaba lejos, pude escuchar perfectamente cuando habló. Porque no movió la boca. La voz salió dentro de mi cabeza. Yo también pensé que era un trabajo temporal. Corrí. Nunca había corrido así. Tropecé varias veces entre tumbas, escuchando algo detrás de mí arrastrarse sobre grava húmeda. No volteé. No tuve valor. Cuando llegué a la entrada, Julián ya estaba ahí. No pareció sorprendido. Solo me dijo algo que todavía hoy me despierta algunas noches. ¿La abriste? No respondí. Creo que mi cara lo dijo todo. Él bajó la mirada. Suspiró. Y dijo algo peor. Entonces ya te vio. Renuncié al día siguiente. Me mudé de ciudad. Cambié de número. Intenté olvidarlo. Hasta hace 6 meses. Cuando llegó una caja sin remitente a mi casa. Dentro venía una libreta vieja llena de tierra. Mi libreta. La misma. Solo había una hoja nueva. Una sola frase. Escrita con algo marrón oscuro. La gaveta 43 volvió a abrirse. Ya es hora de regresar al turno. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La niña del Panteón Viejo. Mi nombre no importa tanto como lo que voy a contar.
Solo diré que en 2016 trabajaba como operador de ambulancia en una estación de auxilio en las afueras de Gómez Palacio, Durango. Éramos pocos en el turno nocturno, casi siempre los mismos rostros cansados, café recalentado y radios que chillaban a cualquier hora. Aquella noche nos mandaron a recoger equipo médico a Torreón. No era emergencia, pero sí urgente. Fuimos mi compañero Valdés y yo. Regresamos cerca de las 2 de la mañana, con la carretera sola y una neblina baja que parecía arrastrarse entre los mezquites. Valdés me pidió detenernos unos minutos. Veníamos rendidos. Vi una entrada de terracería a un lado de la carretera, sin casa cerca, sin luz, solo un camino angosto que se perdía entre árboles secos. Avancé unos metros y apagué la ambulancia. Apenas bajamos, sentí algo raro. No miedo al principio, sino vergüenza, como cuando sabes que alguien te mira fijamente. Valdés se quedó callado. Luego apuntó con la lámpara hacia un letrero oxidado, medio caído entre la maleza. Panteón Municipal San Isidro. No supe por qué, pero el aire olía a flores podridas. No a basura ni humedad, sino a coronas viejas, a veladoras apagadas, a tierra removida. Valdés soltó una risa nerviosa y dijo que mejor nos fuéramos. Yo no discutí. Al subirnos, algo golpeó 3 veces dentro de la ambulancia. No fue afuera. Fue adentro, en la parte trasera. Abrí la puerta, revisé la camilla, los cajones, las mantas. Nada. Pero cuando cerré, vi en el vidrio empañado una marca pequeña, como la palma de una niña. Llegamos a la estación casi a las 4. No dijimos mucho. Uno se acostumbra a tragarse el miedo para no parecer cobarde. Pero desde esa madrugada, la estación dejó de sentirse vacía. Primero fueron pasos. Pasitos cortos en el pasillo de los dormitorios, siempre después de medianoche. Luego empezaron las risas, bajitas, como si alguien jugara escondido detrás de las unidades. Una noche encontramos tierra húmeda sobre la camilla de la ambulancia, aunque nadie la había usado. Otra vez, Valdés abrió su casillero y encontró dentro una flor seca, negra, amarrada con hilo rojo. Nadie quería hablar del tema, hasta que le pasó a Sandra, una paramédica que no creía en nada. Estaba limpiando material cuando la vimos salir pálida, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que una niña estaba sentada en la camilla, descalza, con un vestido blanco manchado de tierra. No lloraba. Solo la miraba y le señalaba la puerta trasera de la ambulancia. Lo peor vino 3 días después. Sonó el radio para un servicio cerca del mismo tramo de carretera. Al encender la unidad, escuchamos una voz infantil desde atrás, clarita, pegada a nuestros oídos. No me dejaron entrar. Valdés frenó antes de salir. Nadie se rió. Nadie dijo nada. Esa misma noche revisamos registros viejos del municipio. Un policía jubilado nos contó que el Panteón San Isidro había sido clausurado años atrás, después de unas inundaciones. Muchas tumbas se hundieron. Algunas cruces desaparecieron. Según él, hubo una niña enterrada sin nombre, encontrada muerta en carretera, y nadie reclamó su cuerpo. Valdés propuso regresar. No por valentía, sino porque ya no podíamos dormir. Subimos a la ambulancia, abrimos la puerta trasera y él dijo al aire, con la voz quebrada, que la llevaríamos de vuelta. El camino al panteón parecía más largo que la primera vez. Cuando llegamos, la niebla estaba metida entre las tumbas. Dejamos la ambulancia abierta. Entonces escuché pasos bajando de la unidad. Pequeños. Lentos. Como pies desnudos sobre lámina. No vimos a nadie, pero la camilla se hundió un segundo, como si alguien se levantara de ella. Después, desde el fondo del panteón, se escuchó una risa. No era feliz.
Era una risa seca, vieja, imposible en una niña. Valdés dijo, aquí te quedas. Aquí está tu casa. En ese momento, todas las cruces del panteón comenzaron a crujir, una por una. La puerta trasera de la ambulancia se cerró sola con un golpe brutal. Corrimos sin mirar atrás. Desde esa noche dejaron de escucharse pasos en la estación. Ya no hubo flores secas ni risas. Pero una semana después, mientras lavaba la ambulancia, encontré algo debajo de la camilla, una placa oxidada de cementerio, cubierta de tierra. Tenía grabado un nombre. Valentina Acosta. Ese era el apellido de mi madre. Y lo más extraño es que, años después, ella me confesó que antes de que yo naciera tuvo una hermana menor que murió en carretera, cerca de Gómez Palacio. Nunca encontraron dónde la enterraron. Por eso ya no manejo de noche cerca de cementerios. Porque a veces no te llevas un muerto por accidente. A veces, alguien de tu propia sangre te está esperando. La fosa 317. Nunca he contado esto públicamente porque durante mucho tiempo pensé que, si lo decía en voz alta, aquello volvería a encontrarme. Me llamo Darío Salas. Tengo 47 años y hasta hace poco trabajé como velador nocturno en un cementerio municipal a las afueras de Lerdo, Durango. Entré en 2021, después de quedarme sin empleo durante la pandemia. Mi esposa había enfermado, las cuentas se acumulaban y honestamente ya no me importaba trabajar donde fuera. Solo necesitaba dinero. La gente romantiza mucho los cementerios. Cree que son silenciosos, tranquilos, casi pacíficos. No lo son. Un cementerio de noche tiene otro tipo de vida. Crujes que no sabes de dónde vienen, perros que ladran hacia tumbas vacías, flores frescas apareciendo donde nadie fue enterrado, sombras que parecen personas quietas entre las lápidas y ese olor, esa mezcla de tierra húmeda, cera vieja y algo parecido a ropa encerrada durante años. Mi turno empezaba a las 7 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Las primeras semanas todo parecía normal. Revisaba candados, alejaba muchachos que se metían a tomar y hacía rondines con una lámpara vieja. Pero el problema comenzó en noviembre. Había una sección abandonada, la más vieja del cementerio. Nadie se acercaba ahí. Ni siquiera los sepultureros. Eran tumbas hundidas, cruces quebradas y mausoleos abiertos por el tiempo. El encargado solo me dijo algo extraño el primer día. Si escuchas algo en la sección 4, ignóralo. Pensé que era una broma. No lo era. La primera vez fue como a las 2 de la mañana. Escuché golpes. Golpes secos. Como si alguien estuviera pegando desde abajo de la tierra. 3 golpes. Silencio. Otros 3. Pensé que serían animales escarbando. Caminé con mi lámpara hacia el ruido y lo encontré frente a una tumba vieja, sin nombre, hundida casi por completo. Cuando acerqué la luz, vi algo raro. La tierra estaba removida. No recién excavada. Movida desde adentro. Retrocedí inmediatamente. Quise convencerme de que era un perro o algún agujero provocado por humedad, pero cuando di media vuelta escuché algo detrás de mí. Una respiración. Lenta. Profunda. Como alguien agotado. Giré rápido. No había nadie. Solo oscuridad entre las tumbas. Esa noche ya no regresé a esa zona.
Pero las cosas comenzaron a empeorar. Durante varios días empecé a encontrar cosas fuera de lugar. Herramientas enterradas parcialmente, flores frescas sobre tumbas abandonadas y tierra húmeda dentro de la caseta, aunque yo acababa de trapear. Hasta que una madrugada encontré huellas. Parecían pies descalzos, marcados con barro. Entraban a mi oficina, pero no salían. Revisé cada rincón pensando que alguien me estaba jugando una broma. Nada. Solo encontré tierra debajo de mi escritorio. Tierra negra, muy húmeda, y un olor insoportable a humedad podrida. Esa noche no pude dormir al llegar a casa. Sentía algo raro. Como si me observaran. Como si algo hubiera regresado conmigo. Los días siguientes fueron peores. Comencé a escuchar mi nombre. No gritos. Susurros. Muy cerca del oído. Como si alguien hablara pegado a mí. Darío. La primera vez pensé que estaba cansado. La quinta vez dejé de pensarlo. Una madrugada particularmente fría ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Las cámaras del cementerio dejaron de funcionar durante casi 20 minutos. Cuando regresó la señal, vi algo en la grabación. Un hombre caminando entre las tumbas. Muy delgado. Ropa blanca llena de tierra. La cabeza inclinada hacia un lado. Lo extraño era su forma de caminar. No caminaba normal. Arrastraba un pie. Como alguien lesionado. Como alguien recién salido de una tumba. Sentí un escalofrío horrible. Salí inmediatamente con mi lámpara. No encontré a nadie. Pero al volver a la caseta, vi algo que todavía hoy me cuesta trabajo recordar. Sobre mi escritorio había tierra fresca. Y encima, una hoja amarillenta del registro viejo del cementerio. Pensé que el viento la había metido. Hasta que leí el nombre. Fosa 317. Ocupante, Darío Salas. Sentí el cuerpo helarse. La fecha de entierro era de 2 días después. Mi fecha. Me fui del lugar sin terminar el turno. Ni siquiera cerré. A la mañana siguiente regresé con el administrador dispuesto a renunciar. Pero cuando le enseñé el papel, se puso pálido. No parecía sorprendido. Parecía asustado. Entonces me contó algo que jamás olvidaré. Décadas atrás, un hombre había sido enterrado vivo por error tras un accidente. Despertó dentro del ataúd. Cuando exhumaron el cuerpo por una investigación, encontraron las uñas arrancadas, sangre seca dentro de la caja y marcas profundas de desesperación en la madera. La fosa era la 317. Según decían los sepultureros viejos, ese hombre nunca dejó de buscar a alguien para ocupar su lugar. Me reí nervioso. No creía en esas cosas. Hasta esa noche. Porque llegué a mi casa. Y sobre la cama encontré tierra húmeda. La misma tierra negra del cementerio. Encima había una hoja doblada. Solo decía una frase escrita con letra temblorosa. Ya casi es tu turno. No volví jamás.
Pero hace 3 meses ocurrió algo que me hizo entender que aquello nunca terminó. Fui al entierro de un primo lejano. Era en ese mismo cementerio. Mientras todos estaban reunidos alrededor del ataúd, algo llamó mi atención. Una lápida nueva. Negra. Brillante. Perfectamente limpia. Sin flores. Sin fecha de muerte. Solo tenía grabado un nombre. Darío Salas. Y abajo, algo peor. Reservada.